Bueno, con todos muy buenas. El tema a exponer el día de hoy, ¿no? Es insuficiencia suprarrenal en el paciente crítico. Quien les habla es médico residente de medicina interna del Hospital Nacional 12 de Mayo, Tineo Medina Luis Ayanela. Entonces, bueno, de manera introductoria, debemos de saber de que las enfermedades críticas se caracterizan por una mayor disponibilidad sistémica de cortisol, ¿no? Que es una parte, pues, vital de la respuesta al estrés, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia adrenal en pacientes críticos es complejo y controversial. Complejo en la cuestión del diagnóstico y controversial con respecto al tratamiento, ¿no? En sí. Entonces, la insuficiencia suprarrenal, o también llamada actualmente una insuficiencia de corticosteroides relacionada con enfermedades críticas, que es lo que estamos viendo, pues esta es una afección en la que la disponibilidad sistémica del cortisol no es suficientemente alta para que el paciente pueda enfrentar el estrés de la enfermedad, ¿no? Y se cree que ocurre más típicamente en un momento agudo. Entonces, la prevalencia de la insuficiencia suprarrenal en pacientes críticos suele ser del 0,77% y depende mucho de la población, ¿no? Y de los criterios diagnósticos usados. En este gráfico lo he colocado para poder nosotros recordar en sí la producción, ¿no? De los corticoides, en este caso la zona glomerular, producción de aldosterona, ¿no? La zona fascicular y reticular, el cortisol y andrógenos, y en la médula, pues las catecolaminas. Entonces tenemos que tener en cuenta de que va a haber la acción, ¿no? De nuestro eje hipotalámico hipoficiario, ¿no? En el cual el hipotálamo, pues la hormona liberadora de neurocorticotropina va a tener un factor fundamental, y luego la hormona también adrenocorticotrópica, ¿no? Las cuales en la corteza suprarrenal, que es donde se va a excretar justamente el cortisol, este se va a encargar tanto de la gluconeogenia, la movilización de proteínas, la movilización de grasas y la estabilización de los lisosomas, ¿no? Y luego va a existir pues el feedback negativo, en el cual también va a haber parte de un alivio de estrés, ¿no? Sabemos de que el cortisol pues en sí se aumenta en casos de estrés, y también si es que el paciente está bajo el estrés de una broncho séptico o una enfermedad inflamatoria, pues este se va a ir en aumento, ¿no? Entonces, existen fases, las cuales tenemos la fase aguda y la fase crónica. Con respecto a la fase aguda, va a existir cambios metabólicos, pero a nivel periférico. Esto quiere decir que el organismo, ¿no? O el cortisol se va a adaptar, ¿no? al organismo, ¿no? Se refiere a la adaptación del organismo frente a estos cambios metabólicos. La duración suele ser pocos días. Tradicionalmente hay un aumento del cortisol debido al aumento de producción mediado por el ACTH. La fase crónica, en cambio, existen cambios no a nivel periférico, sino a nivel central. Entonces, es un paciente que sobrevive a la fase aguda, pero no se recupera, ¿no? Entonces, va a haber una persistencia de niveles bajos de ACTH, y si lo vemos histológicamente en esos pacientes, incluso he observado atrofia progresiva de la glándula adrenal. Entonces, respecto a la fisiopatología, si hablamos de una fase aguda y una fase crónica, pues las acciones, ¿no? El mecanismo de acción va a variar en el eje suprarrenal durante la fase aguda de la enfermedad crítica, en el cual vamos a observar que la hormona adrenocorticotrópica va a estar disminuida, el cortisol va a aumentar su producción, pero disminuye su metabolismo, y el cortisol plasmático va a estar aumentado. Entonces, el eje suprarrenal durante la recuperación, ¿no? Durante la fase aguda, durante la recuperación del paciente, el ACTH va a estar ya no disminuido, sino aumentado, y el cortisol aumenta la producción y aumenta el metabolismo, y vamos a encontrar un cortisol plasmático normal. ¿Y qué sucede en el eje suprarrenal durante la fase crónica? Pues el ACTH ya disminuye, o sea, se suprime, y el cortisol también se suprime la producción, se suprime el metabolismo, y por tanto, el cortisol plasmático está disminuido. Entonces, con respecto al diagnóstico de un paciente con insuficiencia suprarrenal, el paciente crítico, quiere decir de que en el paciente va a existir una inestabilidad hemodinámica.
a pesar de que yo he usado fluidos, ¿no?, en este paciente, y este paciente sigue con resistencia a marcadores inflamatorios sin una causa obvia. Entonces, hay inestabilidad hemodinámica en el paciente, pese a que he utilizado fluidos. Este paciente está bajo vasoactivos, ¿no? Vemos el examen de laboratorio, los marcadores inflamatorios igual están elevados, y no tenemos pues una causa aparente, una causa obvia de que el paciente, pese a que está vasopresores, pues sigue estando inestable. La identificación es importante para evitar el sobretratamiento en pacientes sin insuficiencia adrenal. Es decir, yo tengo que estar segura de que estoy frente a un paciente con este diagnóstico, porque si no yo estaría sobretratando. Es decir, estaría más bien no dando un beneficio al paciente, ¿no?, sino exponiéndole a que esté exprimido, a que este paciente pues, pueda más bien adherirse de otras enfermedades, ¿no?, intrahospitalarias, entre otros, ya que puede incrementar el riesgo de complicaciones catabólicas y de infección. Existen exámenes auxiliares y acá es el cortisol, ¿no? Usualmente nosotros decimos, pues el cortisol se debería de dosar antes de nosotros empezar el tratamiento, que es con corticoides, ¿no? Entonces se debería dosar, en alguna literatura se considera que el cortisol podría ser al azar, ¿no? Otras consideran que el cortisol pues debería ser en las mañanas, entre 6 a 8 de la mañana, ya que es en esa hora en la cual pues el cortisol aumenta en el organismo. Entonces, según este artículo, vemos que el cortisol sérico al azar, o sea, no hay un consenso en punto de corte, ¿no? En pacientes con función adrenal normal va a ser de 10 a 36. Sin embargo, se recomienda un punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? Menos de 10 microgramos por decilitro, ¿no? Hay un test también que se utiliza, el test de estimulación con ACTH, ¿no?, en el cual se utiliza dosis de ACTH de 250 microgramos. Es decir, se dosa cortisol al paciente, luego se coloca ACTH 250 microgramos, que incluso hasta 1 gramo se podría utilizar. Luego, después de 30 a 60 minutos, se vuelve a usar el cortisol en el paciente, ¿no? Entonces, consideran acá un delta menos de 9 microgramos luego de la estimulación. Este test de estimulación con ACTH se ha visto de que un 40% de incremento en el volumen de distribución de cortisol en comparación con individuos sanos, ¿no? Por lo tanto, este test podría no brindar información confiable de la función adrenocortical o reserva funcional. ¿Cuál es, cómo yo considerar un tratamiento paciente con insuficiencia suprarrenal, paciente crítico con glucocorticoides, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tengo yo en cuenta como para pensar que estoy frente a este paciente? Entonces, síntomas compatibles, como por ejemplo un paciente con dependencia de vasopresores, ¿no?, que ya está pues 5, 7, 10, 15 días, una estancia en UCI mayor de 6 días, un nivel de cortisol plasmático basal menor de 6 microgramos por decilitro. Y si es que yo hago el estímulo o el test de estimulación con ACTH, menor de 6 microgramos por decilitro, o como la literatura lo mencionaba, menor de 9 también microgramos por decilitro. Para el tratamiento con glucocorticoides, en un inicio mencionaba de que el tratamiento de esta patología, pues existe una controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque existen guías del 2017, otros estudios del 2018, y también hay otros autores que definen otra dosis de corticoides. Entonces, con respecto a las guías de CIRSE 2017, se menciona hidrocortisona, ¿no?, de 200 a 400 miligramos por día, en el cual se ha visto que aumenta la presión arterial, reduce la inflamación, pero sin evidencia de impacto en mortalidad. Entonces, esto no quiere decir que al utilizar yo hidrocorticoide pues voy a salvar a mi paciente, este paciente no va a fallecer. No, más bien se ha visto de que, si bien es cierto, en este paciente dejamos de utilizar los vasopresores, ¿sí? Este paciente puede tener poco riesgo de terminar en un ventilador mecánico, pero no es que tenga tanto, de repente, el realce en que impacte, ¿no?, en el tema de la mortalidad, en que me reduzca la mortalidad. Entonces, la vida media del cortisol es 5 o 8 veces más larga en pacientes críticos, por lo que la dosis recomendada es probablemente muy alta, ¿no? Otros autores sugieren que la dosis debería ser 60 miligramos día, ¿no?
y que los glucocorticoides deben retirarse tan pronto como se inicie la recuperación del paciente. La recomendación de dosis también aplica a pacientes que reciben glucocorticoides por otras indicaciones diferentes. En pacientes con shock séptico resistente a fluidos y vasopresores se puede iniciar los glucocorticoides independientemente de que ahora tengan que sacar un cortisol sérico, porque se enfrenta a un shock séptico. El tratamiento con glucocorticoides puede aumentar el riesgo de complicaciones en pacientes. Por eso es de que yo tengo que saber que estoy frente a un paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿no? El paciente crítico, antes de iniciarle el tratamiento. La disminución, ahora, si recordamos la fisiopatología, existe una disminución del cortisol en la fase crónica, ¿no? Y es que existe ese interrogatorio de decir, o sea, ¿este es un mecanismo adaptativo del paciente o es un fenómeno perjudicial, ¿no? Sin embargo, aún se requieren pues más estudios para poder definir ello, porque prácticamente estamos diciendo pues esto es perjudicial para el paciente, por tanto estamos iniciando pues corticoides, aumentar en este caso el cortisol, ¿no? Por eso es que utilizamos la hidrocortisona. Ahora existen estudios, ¿no? Esos estudios, ¿por qué se hicieron? Porque justo existe ese debate de que utilizo la hidrocortisona en 200 o 400 miligramos por día, o es que uso la hidrocortisona 60 miligramos por día, ¿no? Sin embargo, bueno, según estudios acá del 2000, del 2002, tenemos, ¿no?, que se utilizó hidrocortisona en bolos 50 miligramos endovenoso cada 6 horas, que si lo sumamos, pues son 200 miligramos por día, en el cual había, no sé, se utilizó en pacientes que tenían cortisol menos de 9 microgramos por decilitro. Entonces, en el 2018 también se utilizó pacientes con hidrocortisona, ¿no? Sin embargo, no se vio el beneficio con respecto a la mortalidad, ¿no? Entonces, actualmente utilizamos hidrocortisona 50 miligramos endovenoso cada 6 horas. Sin embargo, en los estudios se ha comprobado de que esto no ha impacto con respecto a la disminución de la mortalidad. Solamente es de que al paciente lo retiramos de los opresores, es poco de repente de esta paciente otra mina ventilador mecánico, ¿no? Sale de esta unidad de cuidados intensivos. Entonces, por eso es de que los autores indican, otros autores indican de que se podría utilizar 60 miligramos día y que incluso hay estudios en los cuales se compara 200 a 300 miligramos día con pacientes que han utilizado 60 miligramos días y pues no es que haya habido de repente algún efecto de repente adverso o controversial, ¿no? O sea, la respuesta es la misma, pero con respecto a la mortalidad, el impacto de la mortalidad no es que haya una mejoría. En caso de hecho séptico, también utilizamos 100 miligramos al día, 50 miligramos cada 6 horas, cuando la dosis de norepinefrina esté por encima o igual a 0.25 microgramos por kilo minuto durante 4 horas. Entonces, para concluir, la sospecha de pacientes con insuficiencia suprarrenal del enfermo crítico debe suscitarse únicamente en pacientes con estancia prolongada, ¿no? Mayor de 7 días, que estén en una unidad de cuidados intensivos o intermedios o una unidad crítica, ¿no? Los niveles bajos de CTH no se deben considerar indicativos necesariamente de este estado, ¿no? Pacientes con entidad grave, los niveles basales de cortisol pues, me pueden dar un diagnóstico. ¿Cuál es este? Menor de 6 microgramos por decilitro, que es un criterio diagnóstico. Y la dosis de hidrocortisona recomendada para el paciente crítico es de 60 miligramos diarios, ¿no? Que incluso lo encontré en uno de los artículos de 2021. Gracias. No sé si habría de repente alguna pregunta de los colegas presentes. Sí, doctora. ¿Y en la UCI, en la vida diaria, cómo podemos hacer para reconocer un paciente con insuficiencia suprarrenal? Sí, justo comentamos de que pues, el paciente está con una enfermedad crítica y un estrés frente a ello, ¿no? Entonces, en la fase crónica justamente hay una disminución del cortisol. Este paciente, por ejemplo, que esté con norepinefrina 7 días, 8 días, 10 días, ¿no? Entonces, pero que no haya mejoramiento de esa presión, por ejemplo, la presión arterial, o sea, el paciente siga hemodinámicamente inestable. Entonces, nosotros preguntaríamos, o sea, ¿por qué tantos días el paciente está con vasopresores y no mejora? El paciente está más de 6 días o de 7 días, le tomamos un cortisol plasmático basal y este es menos de 6 microgramos por decilitro. Entonces, como que ya tenemos varios criterios para nosotros pensar que estamos en una insuficiencia suprarrenal
del paciente crítico. Sin embargo, acá el tema es con respecto al tratamiento, ¿no? Que algunos pues utilizan 50 miligramos endovenoso cada 6 horas, que son 200 miligramos por día, y otros, pues, autores consideran 60 miligramos día. Existe esa controversia y aún debería de esperar que salgan, bueno, diversos estudios. Mientras tanto, sabemos que frente a la realidad nosotros utilizamos el de 200 miligramos diario. Muy bien, gracias. Muchas gracias con todos por su atención.